Estaba a menos de 5 metros de distancia, con el rifle apoyado en el hombro y una sonrisa en la cara, cuando la manada de leones enteros se puso en pie al mismo tiempo. No tuvo tiempo de retroceder. No tuvo tiempo de gritar. Las leonas ya estaban en el aire. Lo que ocurrió en esos segundos es una de las historias más documentadas y más brutales que ha dejado la caza de trofeos en el continente africano. Para entender por qué este hombre no tenía ninguna posibilidad, primero tienes que entender con qué animal se estaba jugando. El león africano no es una criatura que perdona errores. Un macho adulto puede superar los 200 kilos de músculo puro. Sus garras delanteras son capaces de derribar a una cebra en plena carrera. Su mordida ejerce una presión de más de 300 kilos por centímetro cuadrado, suficiente para fracturar el fémur de un búfalo adulto de un solo golpe. Pero lo más peligroso de una manada de leones no es el macho, es lo que viene después de él. Las leonas son las cazadoras reales. Son más rápidas, más coordinadas y exponencialmente más letales en grupo que cualquier macho solitario. Han evolucionado durante millones de años para ejecutar ataques en equipo con una precisión que ningún otro depredador terrestre iguala. Cuando una manada decide atacar, no ataca en línea recta, flanquea, rodea. Una unidad va por la derecha, otra por la izquierda, y una tercera espera en el centro para el momento exacto en que la presa intente escapar. Cortan las salidas, una por una, antes de que la víctima entienda lo que está pasando. Y cuando el macho de la manada ha sido herido delante de todas ellas, ese mecanismo se activa con una intensidad completamente diferente. No es solo instinto de caza, es algo mucho más primitivo que eso. Este hombre acababa de dispararle al macho de la manada. Suscríbete ahora si quieres estar protegido de todos estos animales salvajes. La caza de trofeos lleva décadas generando controversia en todo el mundo, pero en los años 60 era una actividad que muchos consideraban legítima, incluso honorable en ciertos círculos. Hombres adinerados de Europa y América llegaban a África con rifles de alta precisión, guías locales y jeeps todoterreno, buscando animales que fotografiar muertos y llevar a casa disecados. Los leones eran el trofeo más codiciado, el símbolo definitivo de poder y valentía. Boris Eugene era uno de esos hombres. Ruso de origen, había pasado años recorriendo distintas partes del mundo con un grupo cerrado de compañeros cazadores. Era conocido entre ellos por su descaro, por su tendencia a acercarse más de lo necesario, por convertir cada cacería en un espectáculo personal. Era bueno con el rifle, lo sabía, y esa certeza lo había salvado muchas veces. Hasta el 8 de junio de 1968. Ese día, Boris y su grupo de 4 cazadores se reunieron cerca de la frontera con Mozambique, en los límites de una vasta reserva de caza que colindaba con el Parque Nacional Kruger, el parque nacional más grande de África, establecido en 1926 y hogar de una de las poblaciones de leones más densas del continente. Los jeeps estaban cargados, las armas preparadas. El plan era sencillo: buscar una manada, identificar al macho más débil o más solitario, disparar desde una distancia segura y regresar antes del anochecer. Nada de ese plan sobrevivió al mediodía. Les tomó un par de horas localizar una manada en la distancia. Decidieron detenerse a comer antes de continuar, observando a los animales desde lejos. Los leones de esa zona estaban acostumbrados a la presencia humana. Llevaban años viendo jeeps pasar a distancia prudente. No huían, no atacaban. Simplemente existían, ajenos a lo que esos humanos tenían en mente ese día. Pero esos humanos eran diferentes.
Era ya la tarde cuando Boris avanzó en el primero de los jeeps y disparó desde unos 100 metros de distancia. El macho recibió el impacto y se tambaleó, herido, huyendo junto al resto de la manada hacia la vegetación más densa. El grupo lo siguió durante kilómetros, rastreando el rastro del animal herido hasta encontrarlo finalmente detenido, rodeado de leonas, en un claro entre los árboles. El silencio de ese claro era diferente al silencio normal del bush africano. No había pájaros, no había viento que moviera la hierba. Solo el motor de los jeeps apagándose uno a uno, y ese grupo de leonas que no huía, no avanzaba, no hacía absolutamente nada excepto quedarse quieta y mirar. Sus cuerpos estaban bajos, sus orejas planas. Cualquier guía con experiencia habría reconocido esa postura de inmediato. No era rendición, era preparación. Y ahí fue cuando Boris cometió el error que lo cambiaría todo. El macho herido estaba en el suelo. Las leonas lo rodeaban, quietas, con los ojos fijos en los jeeps. No huían, no avanzaban, solo miraban. Boris interpretó ese silencio como rendición. Saltó del vehículo con el rifle en la mano, con la seguridad de quien lleva años haciendo esto sin consecuencias, y comenzó a caminar hacia la manada de leones. Sus compañeros le dijeron que esperara, que no se bajara del jeep, que la distancia era suficiente para un segundo disparo. Sus voces llegaban desde atrás, tensas, con ese tono que tiene la advertencia cuando quien advierte ya sabe que no va a ser escuchado. Él no escuchó. Siguió avanzando. 10 metros. 7. 5. Las leonas no se movían, pero sus cabezas giraban despacio, siguiendo cada uno de sus pasos. Sus colas barrían el suelo. Sus ojos no parpadeaban. Boris no veía nada de eso, o no quería verlo. El alcohol que llevaba en el cuerpo, como descubrirían después al encontrar su frasco completamente vacío entre sus pertenencias, le había borrado el único instinto que podría haberlo salvado en ese momento. El miedo. Se plantó a menos de 5 metros del macho caído, volvió a apoyar el rifle en el hombro y disparó una vez más. El macho cayó definitivamente, y 3 leonas saltaron al mismo tiempo. No hubo gritos de advertencia, no hubo tiempo de correr. Boris estaba demasiado cerca para que cualquier reacción humana pudiera cambiar lo que estaba a punto de ocurrir. Los cuerpos de las leonas cubrieron la distancia en menos de 2 segundos. 2 segundos. Eso es todo lo que separaba a Boris de lo que ocurrió después. Sus compañeros describieron aquellos momentos con la voz quebrada, años después, cuando alguien se atrevió a preguntarles. Uno dijo que el único sonido que pudo identificar claramente fue el impacto de los cuerpos contra el suelo. Otro dijo que nunca volvió a hablar de ello con nadie. Un tercero afirmó que se quedó paralizado en el asiento del jeep durante lo que pareció una eternidad antes de que sus manos encontraran el rifle. El ataque duró menos de 1 minuto, pero 1 minuto es mucho tiempo cuando eres el que está en el suelo. Cuando los otros cazadores reaccionaron y dispararon contra las leonas, Boris estaba en el suelo. Sus piernas mostraban las marcas profundas de las garras, heridas largas y abiertas que no dejaban de sangrar. Partes de su cuerpo habían sido desgarradas con una eficiencia que ninguno de ellos había visto antes en ninguna presa. Respiraba, pero de forma superficial y entrecortada, con ese ritmo irregular que los que han visto trauma grave reconocen inmediatamente como una mala señal. Cada vez que intentaban tocarlo para moverlo hacia el jeep, el dolor lo arrancaba de la inconsciencia con un sonido que ninguno de sus compañeros olvidaría jamás. Lograron cargarlo con enorme dificultad, apoyando su cuerpo entre 2 hombres, y pusieron el jeep en marcha a toda velocidad en dirección a la única clínica que conocían en la zona.
El camino de vuelta siempre parece más corto cuando hay urgencia, pero la urgencia no siempre llega a tiempo. A mitad del trayecto, uno de los cazadores que iba junto a Boris le pidió al conductor que detuviera el vehículo. Boris había dejado de respirar. Llegaron a la clínica de todas formas. El personal los dirigió a un centro donde pudieran hacerse cargo del cuerpo. Fue entonces, revisando las pertenencias de Boris, cuando encontraron el frasco vacío. No había sido valentía lo que lo había llevado a caminar hacia ese orgullo a 5 metros de distancia. Había sido el alcohol eliminando todo rastro de juicio. Boris Eugene fue repatriado a su ciudad natal en Rusia. Sus compañeros de cacería se dispersaron. Algunos dejaron de cazar por completo. Otros continuaron, pero de forma mucho más cautelosa, mucho más silenciosa, sin la fanfarronería que Boris había convertido en su marca personal. El grupo nunca volvió a reunirse completo. Solo coincidieron una vez más, años después, en Tailandia, y no hablaron de lo que había pasado aquel día. Pero la historia de Boris no es un caso aislado. Está rodeada de otros incidentes que demuestran que el error no fue solo suyo, sino el de una forma de relacionarse con los animales salvajes que ignora sistemáticamente lo que estos animales son capaces de hacer. Ese mismo año, un guía de caza en Zimbabue recibió el ataque de un leopardo herido que sus clientes habían disparado sin acertar en órganos vitales. El animal, en lugar de huir, se giró y cargó directamente hacia el grupo. El guía interpuso su cuerpo entre el leopardo y los turistas y sobrevivió gracias a que llevaba un machete en el cinturón. Pero en el caso de Boris, no hubo compresión de hábitat. No hubo intrusión humana accidental en territorio salvaje. Fue un hombre que fue a buscar a un animal para matarlo, que lo encontró, que hirió a su macho y que después decidió acercarse a 5 metros de las leonas porque llevaba el frasco vacío y creía que era intocable. La naturaleza no funciona así. Nunca ha funcionado así. Algunos errores no tienen segunda oportunidad. Y algunos animales no dejan que el mismo error se cometa 2 veces.